vamos a hablar sobre el hueso frontal. El hueso frontal es un hueso impar que ocupa la parte medial y anterior del cráneo. Es aplanado, irregular y forma la frente, así como las regiones orbitarias. Está compuesto por dos porciones, una vertical y otra horizontal. Este hueso se articula con el esfenoides, el etmoides, los maxilares, los parietales, los nasales, lagrimales y cigomáticos. Una característica importante se contiene en los senos paranasales, que son espacios llenos de aire. Ahora vamos a examinar el hueso frontal de diferentes vistas. Desde el frente podemos ver que la cara externa de la escama es convexa en su mayor parte, excepto en naciones donde es ligeramente cóncava. En la parte media encontramos una prominencia llamada eminencia frontal media o gabela. A los lados de esta hay superficies arqueadas conocidas como arcos superciliares o crestas supraorbitarias. En algunos casos podemos observar la sutura metópica, que es un vestigio de la separación embrionaria del hueso. En la parte inferior tenemos el borde supraorbitario, donde en estos presenta en su tercio medio la escotadura supraorbitaria por donde pasan vasos y nervios. Bueno, la vista inferior, desde abajo vemos lo que viene siendo la porción órbito-nasal. Esta se divide en dos partes, la que es la porción nasal y la porción orbitaria. En la porción nasal presenta lo que viene siendo la escotadura etmoidal, en forma de U, que recibe al etmoides. Aquí encontramos lo que viene siendo la espina nasal del frontal y los orificios de los senos frontales. En la porción orbitaria, esta viene siendo que es lisa, triangular y cóncava, forma el techo de las órbitas. Aquí encontramos dos depresiones, estas vienen siendo muy importantes, la que es la fosa lagrimal, que aloja la glándula lagrimal, que lo vemos acá, y la fosita troclear, donde se refleja el músculo oblicuo superior del ojo. Vista posterior del hueso frontal. Vamos a encontrar una cara interna, mejor conocida como endocráneo, la cual se caracteriza por tener impresiones digitales y eminencias mamilares provocadas por el lóbulo frontal del cerebro. Sus 3/4 partes superiores van a ser cóncavas, es decir, que es una depresión, mientras que su 1/4 inferior va a ser convexo. En la cara interna, en la parte del medio encontramos una línea. La parte superior va a pertenecer al surco del seno sagital superior, mientras que la parte de abajo pertenece a la cresta frontal. Debajo de la cresta frontal encontramos un pequeño agujero. Este agujero se llama el foramen ciego. El foramen ciego da paso a prolongaciones de la dura madre y a la vena emisaria de Espirilo, la cual conecta la circulación venosa de las cavidades nasales e intracraneal. Ahora les voy a hablar sobre los bordes del hueso frontal. El hueso frontal tiene 3 bordes. El primer borde es el órbito nasal. Este en sí forma el techo de la órbita y también de las fosas nasales. En este se incluyen las apófisis cigomáticas, tanto la externa como la interna, la espina, la escotadura nasal y los bordes supraorbitarios. En la parte de arriba de este hueso encontramos el borde superior o el borde también conocido como parietal. Este se va a unir con el borde anterior del hueso parietal y también conforma la sutura coronal, que es esta de aquí. Luego encontramos el borde inferior o el borde esfenoidal. Este ocupa la parte de las alas menores y parte de las alas mayores del hueso del esfenoides, y este borde, como podemos ver, no es continuo. Ahora vamos a hablar sobre el hueso cigomático, también conocido como hueso malar, yugular, pómulo o hueso de la mejilla. Este hueso es parte del esqueleto facial y responsable de la prominencia del pómulo. El hueso cigomático tiene forma cuadrada y está situado entre el maxilar, el frontal, el ala mayor del esfenoides y la apófisis cigomática del hueso temporal. Esta forma de varias estructuras importantes, como la prominencia del pómulo, el arco cigomático, las paredes de la fosa temporal e infratemporal y las paredes inferiores y laterales de la cavidad orbitaria. El hueso cigomático se articula con 4 huesos, el frontal, el esfenoides, el maxilar y el temporal. Ahora vamos a examinar el hueso a detalle. Empezamos por sus caras. La cara lateral o externa. Esta es una cara lisa, convexa, que se orienta hacia adelante. Aquí encontramos el foramen cigomático facial, por donde pasan arterias, venas y nervios cigomático-faciales. Es el punto de intersección para los músculos masseteros y cigomático mayor y menor. En su parte superior se cubre por el músculo ovicular del párpado y también es una superficie que da forma a la prominencia del pómulo. Cara medial o interna. Esta viene siendo una forma que es cóncava, ya que en esta cara vemos que es una superficie rugosa que se articula con el proceso cigomático del maxilar. El foramen cigomático temporal cerca de la base del proceso frontal, esta viene siendo una superficie triangular que viene siendo dentada en la parte anterior. La apófisis frontal, que se articula con el hueso frontal, del ala mayor y del ala mayor del esfenoides y el maxilar. Contribuye a formar la fosa temporal y la fosa infratemporal. Esto viene siendo el foramen cigomático orbitario, cerca de la base del proceso frontal, que se divide en los canales cigomático facial y cigomático temporal. La cara orbitaria también se le conoce como cara orbital o superficie orbital. En esta cara es de forma cóncava y aquí forma la porción del piso de la órbita. Aquí encontramos lo que viene siendo el foramen cigomático orbitario, por donde esta pasa el nervio cigomático.
Forma parte también del borde infraorbitario que se articula con el hueso maxilar y el ala mayor del esfenoides. A continuación les voy a hablar sobre los bordes del hueso cigomático. El hueso cigomático presenta 4 bordes. El primero que podemos observar aquí, que es el antero superior u orbitario. Este es cóncavo y presenta la parte lateral e inferior, forma parte del borde de la órbita. Aquí encontramos la apófisis frontal, la cual se articula por arriba con el hueso frontal, en medio con las alas del esfenoides y por abajo con el hueso maxilar. Encontramos el segundo borde, que es el borde póstero superior. Este tiene forma de S y hacia atrás se continúa con el borde superior de la apófisis cigomática del hueso temporal. El tercer borde es el borde antero inferior y este se une a la apófisis cigomática del maxilar. Y por último, el borde póstero inferior. Este, por lo que podemos ver, es grueso y rugoso y da inserción al músculo macetero. Los ángulos del hueso cigomático. Presenta 4 ángulos. El primero es el superior, es en forma dentado y este se articula con la apófisis cigomática del hueso frontal. El inferior se articula con la apófisis cigomática del maxilar. Encontramos uno anterior, el cual pertenece al borde inferior de la órbita, y uno posterior que tiene forma dentada y se articula con la apófisis cigomática del hueso temporal. Por último, hablaremos de los procesos o apófisis del hueso cigomático. En el proceso frontal, que se origina con el borde superior del hueso, este forma el límite lateral de la órbita. Articula con el proceso cigomático del hueso frontal y el ala mayor del esfenoides. Este tiene 2 tubérculos, que son muy importantes, el tubérculo orbitario y el tubérculo marginal. En el proceso maxilar se origina el ángulo antero-superior del hueso, que esto se articula con la apófisis piramidal del maxilar y este forma el límite inferolateral de la órbita. En el proceso temporal se origina la mitad inferior del hueso. También se orienta hacia posterior y ligeramente hacia superior, y esto se articula con el proceso cigomático del hueso temporal para formar el arco cigomático.